Toda España se despide hoy del expresidente Adolfo Suárez, último homenaje en el Congreso de los Diputados, donde hasta las 12 de la noche ha quedado instalada la capilla ardiente. Ávila se prepara para acoger sus restos que descansarán en la catedral junto a los de su mujer que han sido allí ya trasladados. Toda España se despide hoy del expresidente Adolfo Suárez, último homenaje en el Congreso de los Diputados, donde hasta las 12 de la noche ha quedado instalada la capilla ardiente. Ávila se prepara para acoger sus restos que descansarán en la catedral junto a los de su mujer que han sido allí ya trasladados. Enseguida nos iremos en directo hasta la SEO abulense y a su pueblo natal, Cebreros. Hablaremos de las enfermedades neurodegenerativas, la mayoría de ellas sin cura. La música de acordeón y su fusión con ritmos tradicionales le ha otorgado al salmantino Raúl Díaz de Dios un reconocimiento de los aficionados a la música de raíz. Hoy estará con nosotros. Bueno, estamos en directo, vamos a verlo de inmediato. Estamos en directo con el Salón de los Pasos Perdidos en el Congreso de los Diputados, donde hasta hoy a las 12 de la noche ha quedado instalada la capilla ardiente en esa despedida de toda España, por supuesto también de nuestra comunidad de Castilla y León, al expresidente Adolfo Suárez. Bueno, vamos a ver ese vídeo que recoge lo que ha sido desde ayer a las 3:03 el fallecimiento de Adolfo Suárez. A las 3:03 de la tarde del pasado domingo, Adolfo Suárez, el arquitecto de la transición española, fallecía en la Clínica Centro de Madrid. Desde el viernes se esperaba la triste noticia debido a un empeoramiento de su enfermedad neurológica. Durante el resto del domingo la familia le ha despedido en la máxima intimidad y ha velado al expresidente en la propia clínica hasta las 10 de la mañana de hoy, cuando ha entregado al Congreso de los Diputados el féretro con sus restos mortales. Siguiendo el protocolo del Gobierno para funerales de Estado, como ya sucedió con el de su sucesor Leopoldo Calvo Sotelo, el féretro ha sido envuelto con la bandera de España y ha llegado custodiado por la Policía y la Guardia Civil. En el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de los Diputados ha recibido la máxima condecoración civil que se otorga en España, la Real Orden de Carlos III. La capilla ardiente estará abierta al público durante 24 horas. Si tenemos lo que tenemos, lo tenemos gracias a Adolfo Suárez, al rey y al pueblo español, ¿no? Entonces yo creo que sí, hoy es, yo considero, de los días más importantes que han pasado la política española y por tanto en el Congreso. Adolfo Suárez, el primer presidente de la democracia de España, descansará eternamente en Ávila, junto a los restos de su esposa Amparo Illana, tal y como él mismo deseaba. Para ello han sido exhumados ya y trasladados al claustro gótico de la Catedral Abulense, donde se oficiará la misa funeral por su alma mañana martes, a la 1 de la tarde. El próximo lunes, la Catedral de la Almudena de Madrid acogerá el funeral de Estado. Desde hoy y durante los 3 días de luto oficial, las banderas ondearán a media asta, en señal de respeto y dolor por el fallecimiento de una de las figuras clave de nuestra historia. Un hombre conciliador, carismático, familiar, que ayudó a cambiar de rumbo y dotarnos de libertad y democracia a todos los españoles. Pues efectivamente lo decía claramente nuestra compañera Sara Leonardo, un hombre que ha hecho historia. Muy buenas tardes, Ana Parra. Buenas tardes, Federico Gallego. Buenas tardes, Miguel Ángel Quintana. Hoy tenemos un invitado especial, José Luis Peláez, que es abogado, pero ha sido miembro del Comité Ejecutivo y provincial y regional por el partido CDS, ¿no? Centro Democrático Social. Bienvenido. En unos minutos también saludaremos a nuestro compañero Jesús Fonseca. Vamos, si os parece, si les parece a los telespectadores, en cuanto tengamos esa conexión con nuestros compañeros, con nuestro compañero Roberto desde Cebreros en directo. Nos iremos hasta el municipio, hasta la población de origen de Adolfo Suárez. Si queréis podéis hacer una ronda muy breve en lo que tenemos ese directo. ¿Tenemos el directo? Podemos irnos al directo. Pues nos vamos, permitidme ese directo. Roberto Ponce, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Cristina. Buenas tardes a todos. Estamos en el Museo de la Transición, en el Museo de Adolfo Suárez,
en Cebreros, la localidad que le vio nacer y que ahora también le despide. Entre los recuerdos, nos encontramos en el final, bueno, pues de este trayecto de este museo. Aquí podemos ver fotografías de su vida política, también de su vida familiar, con sus hijas, con sus hijos, con su mujer y también con su madre. Y yo también les quiero enseñar a todos nuestros espectadores pues este recuerdo. Es una fotografía de un joven Adolfo Suárez llevando a hombros a la patrona de Cebreros, a la Virgen de Valsordo. Es una romería del mes de mayo y en el centro, con pelo canoso, se encuentra el autor de esta fotografía, o quien ahora mismo está orgulloso de tenerla. Él se llama Enrique Alonso, es primo segundo de Adolfo Suárez, y yo le voy a devolver esta fotografía que en las últimas horas yo creo que ha mirado muchas veces y creo que también nos lo va a contar. Don Enrique Alonso, bienvenido, y que yo creo que un gran recuerdo de Adolfo Suárez esta foto. Es muy grande, además que grandísimo, no es que sea grande. Es muy grande, además que fue una ilusión que bajara a Valsordo a sacar el banzo de la Virgen de Valsordo. Nos comentaban todos los vecinos y también nos decía usted hace unos instantes, siempre fiel a las romerías en los veranos y también en los encierros, que le gustaba mucho. También, claro, fiel en la romería y los encierros era fuera de serie. Y vamos, es que siempre iba con el pantalón blanco, parece que lo estoy viendo ahora mismo, cuando era joven. Se llevaba todas las chicas a la calle. Decían que era un acontecimiento. Cuando venía Adolfo, todo el mundo se echaba a la calle para buscarle. Efectivamente, todo el mundo iba a buscarle, a ver cómo estaba, porque era un chaval maravilloso. A todo el mundo saludaba y era genial, fuera de serie. En lo personal, como familiar, ¿cómo lo recuerda? ¿Cómo ha pasado también estas horas? Bueno, como familia, pues bastante agobiada, porque ha sido una tragedia, vamos, se veía venir, claro, ya. Y entonces, pues, yo me he quedado, vamos, estoy todavía emocionado y no puedo más. Recibía la noticia, también pasaba en la tarde de ayer, emotiva con todos los vecinos, con esos minutos de silencio. Todavía cuesta, ¿no?, decir adiós a Adolfo Suárez. Sí, todavía cuesta decir adiós, francamente. Pues fue una ilusión en la plaza ver tanto público haciendo el honor de un minuto de silencio. Mucha gente recuerda también cuando salió elegido presidente del gobierno, la plaza se llenó, se hizo una fiesta como nunca, y eso también nos lo han contado a lo largo de estas horas a todos los medios de comunicación. ¿Cómo recuerda aquel día en el que su primo, en el que Adolfo Suárez fue elegido presidente del gobierno de España? Pues con mucha ilusión, además fue un día genial porque fue todo el pueblo y fue fuera de serie, francamente. En pocas palabras, ¿cómo era Adolfo en la cercanía? Adolfo era maravilloso. Cuando te veías iba por ti rápido. Te saludaba con un cariño, con una alegría y con esa sonrisa tan bonita que tenía siempre. Pues tenemos a un protagonista y también en Cebreros tiene muchísimos amigos. Ha dejado muchísimos amigos entre los vecinos, Adolfo Suárez. Y uno de ellos es Tomás Mateos, que también lo recordaba en estas últimas horas y que se hace un poco difícil, ¿no?, hablar en pasado de Adolfo Suárez. Bueno, pero también es bueno recordar aquello bueno que tienes metido en la mente de él. Porque yo recuerdo a Adolfo Suárez, como he dicho anteriormente, de pequeño, pero él cuando venía, por ejemplo, en el coche de línea a la Plaza de España, que era donde paraba normalmente, él venía con una maletita y subía a casa de la abuela, que os habéis fijado, me parece que está a la altura del 54 por ahí, yo vivía 3 puertas por encima. Cualquier persona que había en la calle, ya fuera la tía María, la tía Vierna, saludaba a cualquier persona. No es que quiere decir que fuera solamente 2 tíos vivían muy cerquita de la plaza y a lo mejor empezaba por ahí a saludar, pero es que hasta que llegaba al final de la casa de la abuela se pasaba más tiempo con el viaje de Navalperal aquí, que venía el coche de línea, y lo mismo le daba a una persona que otra. La sinceridad, la confianza que te afectaba, esa que te transmitía amistad sin querer, porque he oído en una grabación en televisión que a pesar de todos los avatares que le han hecho en política, jamás se ha reprochado a nadie el que le haya insultado. Cuando lo han llamado de hijo puta para arriba, de todas las que quieras, y sin en cambio yo recuerdo un acto una vez que me parece que fue en las Islas, una mujer que le llamó traidor y tal, la llamó, la mandó venir, llevarla a él y creo que salió la mujer tiritando de emoción de
Esa era la manera de ser de Adolfo, no es decir, el que te tira una piedra tú vas a buscar otra, o el que te da con un paraguas tú se le rompes en la cabeza. Esa es una de las facilidades y cualidades que creo que Adolfo ha demostrado a lo largo del tiempo. En estos días que estamos aquí viviendo en Cebreros, cercano con los vecinos, también con la familia, estamos siendo conscientes de que son momentos históricos, de que son días históricos. Los medios de comunicación, la prensa también quedará ahí, como ese 23 de marzo, día que murió Adolfo Suárez. Y yo les voy a confesar que don Tomás me decía, yo también estoy escribiendo, no sé si a lo mejor un diario. No, pero bueno, no un diario, yo me lo recopilo a mi aire, Yo tengo entregado aquí 50 folios que yo he hecho a lo largo, sin copiar nada de periódicos, solamente los discursos que Adolfo dijo, pues yo no he copiado nada de periódico, basándome en las cosas esas, pues a mi modo y manera, pero yo no soy periodista, ni a los 14 años iba al campo a arar, no soy universitario ni nada. No. Y en cuanto a la pandilla también. Pues ahora de esto, pues también yo quiero recopilar a mi aire. Pues qué, yo puedo dejar escrito un cuadernillo, pero a mi aire, ¿no? Bueno, y creo que esto se recordará, o como no, yo no sé qué pasará de aquí a un año en este día, yo no sé qué actividades hará, si Adolfo Suárez seguirá siendo, yo creo que seguirá siendo más que ha sido, porque yo creo que a pesar de todo lo que se ha escrito, todo lo que se ha dicho, la verdad de Adolfo no se sabe todavía, porque quien sepa más, creo que tiene derecho a saber más, es su cuñado, que será el guardado los papeles como secretario particular, o su hijo, claro, que se lo habrá traspasado a su padre, pero eso es lo que queda mucho por decir. Por eso creo que esto no pasará desapercibido. Yo pienso, Yo creo que es una opinión también común que tenemos todos aquí en España también y en el extranjero, como hemos visto todas las reacciones. Por aquí, por este museo, han pasado en las últimas 72 horas centenares de personas y muchas de ellas también han escrito en el libro de visitas unos libros que se trasladarán a la familia con las condolencias. Y don Tomás también ha firmado hace unos momentos, sí, pues, imagino que de recuerdo. Pues no me lo puedes leer, no hay ningún problema. Y si quieres yo te lo leo, si no me caigo antes. Bueno, que también va a quedar ahí, ¿no? Para toda la familia. Yo queda constancia, eso se queda. Roberto. Bueno, don Enrique, cuéntame. Sí, ahondando más en la figura de Adolfo Suárez, cebrereño de pro, Tomás Mateos y Enrique Alonso recordarán que él utilizaba, una de las tarjetas de presentación que utilizaba, decía así como: soy de Cebreros, el hijo de Herminia y el nieto de la tía Josefa. Eso es, yo creo que era una señal de distinción. Me comentan los compañeros que una forma de presentación era: yo soy Adolfo de Cebreros, el hijo de la Herminia y de la tía Josefa, el nieto, ¿no? Nieto. Así se presentaba. Así se presentaba. Vamos, se presentaba, pero de cualquier manera decía las cosas, porque era genial. Luego también un detalle, cuando venía aquí no quería distinciones, nada de don Adolfo ni nada, solo Adolfo. Adolfo y basta, y era suficiente. Que le llamara don, yo no sé, hombre, cualquier persona, pero yo creo que era por eso, por la confianza que él te mostraba de antemano, yo no sé. Sí. Pues esa cercanía y esa humildad también. Y luego con esa sonrisa, que era una sonrisa que partía la alma a cualquiera, eso desde luego. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerlo ya? La vida es así y todo se acaba. Todo se acaba, desgraciadamente todo se acaba. Viendo estos días, porque ya te he dicho que he estado mucho en la tele, hace falta que una persona tan agradable, tan abierta y tan... ¿Cómo sacaría aquel ímpetu, aquel genio, aquel 23 de febrero, como todos hemos visto y sabemos? Porque eso no es ficción, eso es... que hay que tener algo dentro, aparte de lo que él mismo decía, que no se vea si era otra persona cuando... Y eso es una demostración que ha quedado ahí para yo no sé si será en bien de España o en mal, pero en bien de su persona yo creo que sí que dice mucho. Don Tomás, por último y para despedirnos, imagino que mañana presente en la Catedral de Ávila para el último adiós. Lo habrás comentado que sí que iremos. Espero que nos dejen entrar. Por supuesto, por supuesto. Que tengo oído que la entrada es libre, sí, y que llegará sobre la 1 de la tarde por ahí, pero sí que pienso ir. Roberto, ya eso para es. ir...
Ya para ir finalizando, me gustaría que les preguntaras a nuestros invitados si sienten que la figura de Adolfo Suárez no ha obtenido, mientras él pudo enterarse de ese cariño y de todo lo que estamos viviendo en estos últimos días, sobre su figura, sobre su trascendencia histórica y cómo era él en la parte más humana, más cercana. Es un sentir, yo creo. ¿Creen ustedes que Adolfo Suárez, en la época en la que todavía era consciente, fue reconocido por la faceta que hizo? Hombre, yo creo que demasiado ha sido reconocido, sin lugar a dudas. Yo creo que por todo el mundo entero, eso garantizado. Garantizado. Y por este lado, Adolfo Suárez, ¿sintió ese cariño de la gente? Pues hombre, Adolfo Suárez, yo creo que la gente no tuvo en aquel momento, porque que si el gobierno de tal o de cual, Adolfo Suárez, el cerebro, el otro, todo eso sabemos, todo lo de los periodistas, y nadie le... Lo que pasa es que luego a los pocos tiempos no, pero muy rápidamente demostró su valía, y todos aquellos que creían que iban a montar encima de la burra de Adolfo, pues parece que no montaba el que no quería él. Vamos, esa es una opinión muy personal, y ha demostrado que cuando luego ya el pueblo no le llegó a votar, eso lo decía él siempre. Yo el día que el pueblo me deje me voy, porque yo no voy a ir en contra del pueblo, que es al que él, prueba es que él ha dado toda la autoridad al pueblo. Y el pueblo no sé si la tenemos o no la tenemos, pero él por eso creo que ha puesto parte de su vida. Pues muchísimas gracias. Así nos vamos a despedir. Y lo quiero hacer también, si me lo permites, Cristina, con una fotografía. Hablábamos de reconocimientos y también en el museo que lleva su nombre hay una foto muy especial. Es aquella que rescata el momento en el que le entregan el premio Príncipe de Asturias en 1996 de la Concordia por el papel que tuvo en la transición. A lo mejor uno de los últimos grandes homenajes. Ahí está Adolfo Suárez en el centro con la luz y todo el mundo aplaudiéndole. Gracias, de verdad, gracias compañero, gracias también a nuestros dos invitados, a Tomás Mateos y a Enrique Alonso. En Cebreros, el lugar de origen donde él siempre lo ha llevado por bandera y ha visitado siempre que ha podido. Tenemos ya a nuestro invitado telefónicamente, pero quiero darle la bienvenida a su casa, a mi gran compañero y amigo, maestro Jesús Fonseca. Gracias por estar en esta tertulia. Gracias a ti, Cristina. Vamos a saludar y a dar las gracias también a don Juan José Lucas, vicepresidente primero del Senado, expresidente de esta nuestra santa comunidad Castilla y León. Bienvenido. Muchas gracias, Cristina. Y bueno, muchas gracias, Jesús, por acordaros de llamarme un día tan señalado. Bueno, estamos viendo imágenes del Salón de los Pasos Perdidos y le veíamos hace escasos minutos, hemos hablado esta mañana temprano, lleva todo el día en ese salón dando el pésame, recibiendo. He salido efectivamente para hablar, he salido en estos momentos, estoy en el pasillo tratando de comunicarme con Televisión Castilla y León y quiero estar fundamentalmente con la familia. Hoy lo importante es el hombre, más que el político, son el cariño que tenemos que dar a sus hijos, a sus hermanos, que son buenos amigos míos, en definitiva a la familia, porque Adolfo Suárez era un hombre, es verdad, no suena a una frase hecha, es que era del pueblo, y él con quien mejor conectaba es con la gente de su tierra, de su pueblo, la gente normal. Era un hombre sin dobleces, como el paisaje. Se ha dicho todo de su persona, en esa faceta más de intimidad. ¿Hay alguna cualidad que se nos haya escapado en estas últimas horas? A mí me parece que la foto fija más impresionante de Adolfo Suárez es la de la dignidad que representa estar en el escayo, mientras los valientes, los que decían que se subía a la grupa del caballo de Pavía, pues se metían debajo del felpudo, ¿no? Y esa foto representa lo que es la jefatura de gobierno y lo que para él representaba el que él no podía arrodillarse ante nadie. En definitiva, me parece que se puede hablar todavía mucho tiempo de Adolfo Suárez, ¿no? Y sobre todo hay un motivo de cierta tristeza, ¿no? Porque Adolfo Suárez, hay que ver las hemerotecas, se marchó con mucha
traición, por decirlo con modales, de sus propios correligionarios, algunos de ellos, lógicamente, no todos, y se marchó también porque había una oposición de una crueldad en la que nunca ningún chico fue tan descalificado. Sí, Adolfo Suárez sufrió mucho y ahora da gusto y, en fin, quizás, quizás fue ingenuo el pensar que en política no cabrían esas traiciones de su entorno más cercano. Bueno, se dice que en política no hay amigos, enemigos y compañeros de partido, pero la traición no es propia de la política. En la política hay lealtades. La traición es cosa de la condición humana y traición se produce en el mundo de la empresa y en el mundo del periodismo y en el mundo de la política, en todos los mundos. Pero eso son actitudes miserables que solo determinados corazones la rechazan. Si en algunos casos hay actitudes mucho más flexibles a admitir cosas que otros no admiten. He dicho de otra manera, que no todos somos del mismo barro. Está bien la diferencia. Volviendo al ámbito más familiar, también veíamos imágenes, hemos estado viendo durante todo el día imágenes de la familia, de su hijo, de Adolfo Suárez Illana. ¿Cómo se sienten en este momento? Sin duda complicado. Adolfo tiene un protagonismo durante todos estos días excepcional porque ha asumido la primogenitura y la representación de la Castellí. Que he estado esta mañana mucho tiempo con él, el rato que lógicamente le permite todas sus obligaciones. Lo que le he visto es sereno, le he visto tranquilo y le he visto desde luego consciente de que su padre era querido. Y yo creo que tiene también un sentimiento de orgullo, de autoestima y de autovaloración de la obra de su padre. Y yo creo que eso le engrandece. Del lado humano, pues le ha visto morir poco a poco, en 11 años. 11 años en los que no le conocía y en los que poco a poco veía que una sombra, desde el punto de vista humano, de lo que fue un hombre dinámico, ¿no? Pero le he visto a la familia tranquila y sus hermanos, tanto Ricardo como Chema Suárez, pues ciertamente están afectados, pero están serenos. Yo he quedado que mañana iré a la Catedral de Ávila y que le haremos allí la última despedida porque, hombre, yo estoy agradecido por muchas cosas. Primero porque conmigo tuvo un comportamiento siempre que no me merecía, incluso de estar en cargos importantes en el Ministerio de Trabajo durante los tiempos de la UCD. Yo fui director general del INEN durante el tiempo de UCD y su director general de cooperativas. Y hay que recordar, en Castilla y León se gobernó porque el CDS, que presidía Adolfo Suárez, quiso que se gobernara por parte del Partido Popular. Hay que recordar que nosotros gobernamos con Aznar de presidente, yo era vicepresidente, tuvimos 32 escaños cuando el PSOE tenía 32. Es decir, los 19 escaños que me parece que tenía el CDS podían haber otorgado al gobierno a los dos y sin embargo se abstuvo. Quiero decir con eso... Que de bien nacidos es ser agradecidos. Exactamente. Y luego hay una cosa que yo lo he comentado en algún momento. Siendo ministro yo con Aznar, pues algunas mañanas me llamaba y dicho, oye, que va a venir a comer Adolfo Suárez. Y bajaba a comer con ellos, los tres solos en la Moncloa. Y veía dos cosas entre uno y otro, ¿no? Primero eran charlas que se hablaba de todo, de política. Por cierto, Adolfo Suárez tenía verdadera pasión porque la Junta le arreglara una iglesia donde estaba enterrada su mujer, que ahora la van a trasladar a la catedral. Sí, de donde han exhumado los restos de Amparo, su mujer. Y me dice, hombre, arreglar esto, me van a enterrar a mí con ella, y en fin, esas cosas que se decían, ¿no? Y hablábamos de política y del deporte que ejercía, sobre todo el golf y el tenis, y tuvimos muchas charlas. Nunca salió una sola línea periodística de esas confidencias de dos expresidentes de gobierno, pero yo soy testigo de excepción de que se produjeron durante mucho tiempo y se tenían entre Aznar y el Adolfo Suárez, se tenían un respeto y un cariño recíproco. Acentúo esos dos conceptos, respeto y cariño,
porque creo que los dos se apreciaban, se valoraban, y yo creo que en el caso concreto de Adolfo Suárez, Aznar tenía un sentimiento de especial admiración por lo que sabía que había hecho. Antes de despedirle, me gustaría que Jesús pudiera saludarle. Jesús, antes de... Presidente, buenas tardes. Buenas tardes, don Jesús. Qué alegría sentirte aquí, en esta tierra en la que tanto se te quiere. Muchas gracias, Jesús. Esta mañana he estado con nuestro presidente en el acto y, en fin, nos veremos mañana en Valladolid. Pues aquí te esperaremos para verte mañana en Ávila. Muy bien. A ver, Ana. Está Ana Parra, Juan José. Hombre, Juanjo, hola, ¿qué tal estás? Encantada de saludarte. Muchísimas gracias. ¿Estáis ahí? Sí, estoy aquí comentando con Cristina algunas cosas. Y yo le decía antes que tuve la ocasión de comer un día con Suárez porque tú me lo ordenaste. Yo recuerdo que entonces era delegada de la Junta en Burgos y Suárez, ya en el 98 me parece que fue, sí. Suárez vino entonces a la Universidad de Burgos a un acto académico, tú me llamaste y me dijiste, oye, que va a ir Suárez, acompáñale, trátale estupendamente, que yo no puedo ir, pero bueno, vete tú de mi parte, y gracias a ese mandato tuve la suerte de conocerle personalmente. Y te cautivó también. Y me cautivó. Me cautivó. Ana Parra era mejor representante que yo para recibir. Seguro que Adolfo Suárez estaba más encantado que yo que recibiera a Ana Parra que recibiera yo. Bueno, nosotros sí que estamos encantados de que nos haya hecho un huequecito en este complicado día, emotivo, sin duda, doloroso. Nos vemos pronto, gracias. Muchas gracias, Cristina. Gracias, un abrazo a los tres. Gracias. Gracias. Bueno, tenemos en unos instantes, nos iremos en directo a Ávila Capital, donde bueno, mañana llegarán los restos de Adolfo Suárez, pero sí que me gustaría, que no lo hemos podido hacer hasta ahora, una ronda. Vamos a empezar, si le parece, a José Luis, que evidentemente no es que fuera íntimo de Adolfo Suárez, pero sí que ha compartido José Luis Peláez momentos sin duda en su profesión política con él. Sí, es compartido. Y además el señor Lucas nos lo señalaba hace unos instantes. Sí. El CDS no era un partido muy grande, era un partido pequeño, y entonces era muy fácil ser próximos, estar cerca, ¿no? Porque tampoco éramos millones. Así que, aunque yo no he sido íntimo de Suárez, pues sí he tenido la ocasión de hablar con él, de estar en reuniones con él. Nunca he sido una persona a la que me haya hecho confidencias, ¿me explico? Sí, sí. Porque además yo creo que Adolfo Suárez hacía muy pocas confidencias a nadie. Pero pues sí, hay vivencias a ese respecto, desde luego. Y yo ¿pero el recuerdo que mantiene de él, Peláez? Yo el recuerdo que tengo... Sí. Yo recuerdo que tengo de él es de, como se definía él mismo, de un gran hombre de Estado y un pésimo hombre de partido. Eso lo decía él, ¿eh? Y no lo decía él porque él digamos que tenía demasiada grandeza para meterse en los a las exigencias de partido. Eso que dice José Lucas, que no existe la traición, pues yo no estoy de acuerdo con él en absoluto. A ver, Jesús. Bueno, yo creo que hay dos aspectos importantísimos de Adolfo Suárez en los que no sé yo si se insiste suficientemente. Uno es su fe. Adolfo Suárez era un hombre de fe muy profunda, creyente, que además lo llevaba a gala. Y la otra es España. España estaba por encima de todo. Al final, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? ¿Por qué hay toda esta unanimidad en torno a su persona, a lo que representa? Esos jóvenes que veíamos ahora mismo pasando delante de la capilla, que algunos de ellos, cuando el golpe de Estado, pues igual tenían 4 o 3 años y alguno incluso igual ni había nacido, no lo sé. ¿Por qué? Porque al final, en este momento, en esta hora de España, en la que sentimos cómo se desgarran tantas cosas, Suárez representa la idea esa, no solo la idea, sino la realidad de una España unida, que es lo que él hizo y lo que él antepuso a todo. Y yo creo que esos dos aspectos son muy importantes. Un hombre de fe, solo un hombre de fe podría haber hecho lo que él hizo.
Esas cosas se hacen cuando se tiene fe, cuando no se ve más allá de lo inmediato, cuando se tiene mirada larga, pensares y sentires profundos como los que él tenía. Y Adolfo Suárez era todo eso. Luego veremos, Jesús, una fotografía tuya con él, luego andaremos un poco más. Miguel Ángel. Sí, bueno, a mí me gustaría a lo mejor que aprovecháramos este momento en el cual su figura inevitablemente está de actualidad para que recordáramos un poco ese momento que él vivió y que a menudo hoy en día también, sin haber metido de por medio su figura, una y otra vez estamos cuestionándonos, preguntándonos, estamos reexaminando. Bueno, quizá esta mirada un poco más serena que nos da el tener que valorar por fuerza a un hombre como él, también nos dé una mirada más serena para valorar ese momento, ¿no? Porque a veces es muy fácil desde nuestra situación actual, que es complicada, pero es mucho más sencilla que lo que fueron aquellos años, el criticar aquellos años, el denostarlos, incluso en algunos casos despreciarlos. Y quizá este momento de elogios y de reconocimiento que sentimos hacia él, a mí me gustaría que sirviera un poco también para reconocer lo que hubo de bueno en aquellas épocas y para examinar lo que no y ser capaces de cambiarlo, por supuesto, pero con cierta serenidad. Vuestra lectura, una intervención rápida y nos vamos a Ávila. Fede. Pues rápidamente y andando un poco en lo que comentabais. ¿Qué análisis harías de lo que se está viviendo? Pues que fue un hombre que se ocupó más de España que de su partido y así al final le fue. Y luego las traiciones, muchas de las cuales pues han pasado esta mañana por la Capilla Ardiente. Yo no sé si ha sido una manera de reconocer el mal que en aquel entonces se hizo, porque yo creo que ha sido el presidente más vilipendiado por los medios de comunicación, por los partidos políticos, incluido el suyo, y quizás sea el pueblo que con él llevó a cabo esa transición el que hoy está haciendo ese gran reconocimiento, y eso ha arrastrado a todos pues a reconocer lo que no se le reconoció en su momento. Ana. Suárez representa lo que tiene que ser un político, un servidor público. Vamos con nuestra compañera Patricia Carrera, que está en directo desde Ávila, capital. Compañera, buenas tardes, Patricia. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes a todos los espectadores de Castilla y León Televisión. En este momento, aquí en la Catedral de Ávila, se ultima todo para la llegada del féretro de Adolfo Suárez en la mañana de mañana. Estamos viendo ahora mismo al alcalde de nuestra ciudad, Miguel Ángel García Nieto, reunido con algunos responsables de seguridad. Están precisamente cerrando lo que serán los detalles de lo que se prevé sea un acto multitudinario. La Catedral de Ávila puede llegar a acoger hasta 4.000 personas y aún seguro estará llena en la mañana de mañana. Va a ser enterrado el féretro de Adolfo Suárez en el claustro de la catedral. Descansará al lado del de Claudio Sánchez Albornoz, que fue depositado, sus restos fueron depositados en este lugar en el año 1984. ¿Por qué son depositados en este templo? Pues porque así lo quiso Adolfo Suárez. Escribió en vida una carta al Cabildo Catedralicio y al que fuera obispo de Ávila, Adolfo González Montes. Una carta que se ha hecho realidad, un deseo para el que la diócesis de Ávila se preparó hace ya 3 años, en otro momento en el que el estado de salud del expresidente del gobierno empeoró. Mañana, en torno a la 1 del mediodía, será enterrado en este lugar. Los restos de Adolfo Suárez serán recibidos a la puerta de la catedral por el ministro principal, que será el obispo de Ávila, Jesús García Burillo. En el interior, 40 sacerdotes y obispos oficiarán la misa en este templo, que ahora está vacío y que puede acoger hasta 4.000 personas. Ya ha confirmado su presencia Ricardo Blázquez en un entierro que se cerrará en el claustro, recibiendo cristiana sepultura como solicitó el propio Adolfo Suárez. Lo que hizo fue mandar una carta dirigida al Cabildo y al señor obispo, y el Cabildo y el señor obispo en una sesión capitular pues consideraron cuáles eran las circunstancias por las que se podría o aceptar o negar, en este caso aceptar esa petición. El Cabildo Catedralicio aprobó la concesión de ese privilegio y un anexo al mismo para su mujer. Ambos se prepararon hace 3 años, cuando su estado de salud empeoró. Se preparó todo digamos que con mucha discreción, porque todavía no era público en ningún sitio que el enterramiento se iba a celebrar aquí. A tan solo 3 metros aguarda Claudio Sánchez Albornoz, 2 civiles que por su relevancia social y condición de católicos descansarán en este lugar. Una vez enterrado, lo que se hará será abrirla al turismo en general.
Lógicamente los abulenses, aunque a veces parece que no se sabe, los abulenses siempre tienen acceso inmediato a la catedral sin ningún tipo de restricción de pago de entrada, etcétera. Eso en el interior. En el exterior, vallas y cuerpos y fuerzas de seguridad esperan la llegada del presidente de los presidentes. La ciudad, Patricia, espera mañana al presidente de los presidentes, pero su esposa está ya en el claustro. Eso es, su esposa estaba enterrada en la iglesia, en la capilla de la iglesia de Mosén-Rubí, donde sus restos fueron depositados el 19 de mayo de 2001. Pero esta mañana han sido exhumados, han sido trasladados desde esa iglesia que se encuentra muy cerca de aquí de la catedral hasta este lugar donde ambos descansarán juntos en el claustro. Amparo Illana espera ya la llegada de Adolfo Suárez en la catedral. La Puerta de los Apóstoles flanqueaba su paso en mitad de una nube de cámaras de prensa y televisión. Mucho más íntimo ha sido el momento de extraer sus restos del pie del altar en la capilla de Mosén-Rubí. 13 años después de su entierro, en el interior del templo, los trabajadores retiraban la lápida con la presencia de algunos de los amigos personales como testigos. Se trata del marqués de Fuentesol, patrono del lugar, y de la familia Halcón, que recordaba Amparo Illana para los medios de comunicación. Doña Amparo ha sido una mujer muy desconocida y merecía que se la hubiera conocido mucho mejor, por cuanto que era una mujer muy inteligente, muy culta, con un sentido del humor extraordinario y siempre acogiendo a todos los amigos en su casa como una anfitriona de primera línea. En medio de un solemne silencio, el féretro de la mujer del expresidente del gobierno recorría con paso ceremonioso el recinto exterior de Mosén-Rubí para dirigirse hasta lo que será su último destino, ya junto a Adolfo Suárez. Será ese, por tanto, su último destino. Ambos descansarán en esta catedral de Ávila, en la que se espera acudan muchos abulenses. No obstante, se prevé que la comitiva fúnebre parta de la Escuela de Policía una vez que llegue desde el Congreso de los Diputados. Partirá de la que se conoce como Cuesta de las Perdices en torno a las 11:30, llegará después hasta la Escuela de Policía y ya bajará la avenida Juan Carlos I, la avenida de Portugal, la calle San Segundo, para llegar hasta esta plaza de la catedral, donde será despedido el primer presidente de la democracia, nuestro presidente, el de Ávila. Efectivamente, el de Ávila, el de Castilla y León. Pues mañana estaremos juntos, lo viviremos, porque es el presidente de los presidentes y además nos sentimos, Patricia, orgullosos de que sea abulense y castellano y leonés. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a nuestros compañeros desde Ávila, esa conexión en directo. Vamos a hacer una pausa, continuamos. De la tarde, seguimos en directo. Vamos a escuchar las impresiones del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, esta mañana. Es evidentemente una figura pues que pasa con letras mayúsculas y por derecho propio a las mejores páginas, a las páginas más dignas de la historia de España, ¿no? Bueno, reconocimientos también de nuestro presidente de la Junta ante esta pérdida. A mí me gustaría hablar no de los reconocimientos oficiales de toda esa gente importante que está pasando y que está declarando. Yo iría un poco también en el sentido que decía Jesús de por qué toda esa gente que está pasando por el féretro, gente de todas las condiciones, es decir, España está volcada en esa figura, pero ¿por qué? ¿Por qué? Yo creo que está volcada porque necesitamos un líder como Adolfo Suárez, o sea, alguien que anteponga el bien de España a su bien personal, que sea un servidor de lo público, que además tenga unas profundas convicciones de verdad por dentro, que sea capaz
de cambiar el mundo, que sea capaz de ilusionar a la gente. Ese es el líder y ese es el político. El político es aquel que, teniendo un diagnóstico riguroso de la realidad, sueña con cambiar, ilusiona a la gente para cambiar, aúna esfuerzos y consigue lo que consiguió Suárez, que la convivencia. Consiguió la convivencia con dos condiciones, es decir, que todos respetáramos las mismas reglas del juego, cosa que actualmente no está ocurriendo, y que respetemos las diferencias. Sí, tenemos que respetar las diferencias, pero las reglas del juego tienen que ser comunes para todos, y eso hacerlo de una manera ilusionante, y se transmite. Cuando alguien piensa en España, cuando alguien es un patriota, y rescato esta palabra que parece que no está de moda, yo la rescato. Cuando uno es un patriota, realmente está pensando en el bien de España, en ese momento eso se transmite y eso es una fuerza increíble. Y España necesita líderes carismáticos, pero no de cartón y piedra, no que vendan humo, sino que se lo crean de verdad y que no piensen en sus intereses, sino que piensen en España. Yo sí me permitís, había una diferencia entre... Es que oigo aquí muchas veces hablar de un político. Yo creo que hay diferencias... Tú no estás muy de acuerdo con muchas cosas, ¿no?, que has escuchado. No, bueno, pero no estoy de acuerdo. Yo creo que hay que hacer matices a las cosas. Yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, yo creo que hay diferencia entre lo que es un político y lo que es un estadista. Yo creo que Suárez fue un estadista. Por ejemplo, yo diría como ejemplo, un político, Fraga. Fraga fue un político. Supo capear los temporales, pero Adolfo Suárez era un estadista, que es distinto. Tenía lo que tiene que tener un líder, tenía una visión, la tenía clara, la comunicaba bien y además conseguía la adhesión de la gente para que le siguiera, que son las condiciones de un líder, porque eso es un líder, los demás son jefes. Y ese es el problema con Adolfo Suárez, que, claro, a mucha gente, ¿qué diría yo? A la gente más mediocre, la política, la gente que destaca le molesta. Yo tengo un amigo que dice que lo que hacen los cangrejos en una lata, es que cuando, además de mucho ruido, es que cuando un cangrejo escala para saltar, los demás le agarran y tiran para abajo de él. Como diciendo, sí, tú vas a ser el único. Bueno, pues eso es lo que pasa aquí, cada vez que alguien destaca un poco, que aparecen por ahí los miserables y tiran de él hacia abajo para que vuelva a la mediocridad y no destaque. Sí. Esa es mi opinión. A mí me parece que hay dos cualidades de Adolfo Suárez que significan mucho en este momento, y es que era un hombre anticipativo. Eso es clave en todo, en la vida, pero especialmente en la política, el ser anticipativo, el adelantarse a los acontecimientos. A río pasado es muy fácil hacer juicios de valor. Y la generosidad, la absoluta generosidad que tuvo. Hoy, ¿cómo son las cosas? Fijaos bien lo que está sucediendo. Él, que en sus discursos hablaba siempre de devolver la soberanía al pueblo, de hacer lo que es normal en la calle, hacerlo normal en la vida política. Él que hablaba tanto de la calle, que hablaba tanto del pueblo, que siempre estaba cercano al pueblo, el gran protagonista de la muerte de Adolfo Suárez está siendo el pueblo. Lo que estamos viendo en estas horas en televisión es impresionante. Es verdad. Es el pueblo sencillo, es esa señora que he visto yo hace un rato, que se ha pasado toda la noche en el tren y está satisfecha y contenta y dice, yo tenía que estar aquí. O ese muchacho que tiene pues probablemente 20 y pocos años, que naturalmente, pues, en fin, ni había nacido cuando 23 ni había nacido, y sin embargo ese muchacho dice, no, es que yo quiero esto. Claro. Lo que decías esto tú. Es lo que me encanta. Es que yo quiero esto. Eso es lo que necesitamos. Quiero mostrar una fotografía de Jesús. Bueno, estamos viendo, ¿no?, esas colas a las que hacía referencia Jesús. Bueno, Aurelio, el propio Aurelio Delgado, con el que tuvimos la suerte de poder hablar el viernes, cuando aún no había fallecido, su cuñado, y está absolutamente, bueno, está impresionado de cómo está el pueblo, y ahí estamos viendo al pueblo llano ir a esa capilla ardiente que se ha instalado en el Salón de los Pasos Perdidos. Me gustaría ver, compañeros, la fotografía que nos ha cedido Jesús Fonseca. Ahí está, preciosa fotografía
Dos hombres guapos, añadiría yo, blanco y negro, pero dos hombres guapos. Y nos gustaría que, aunque fuera brevemente, Jesús, te acordaras de esos momentos donde él te hizo un encargo, en fin, que fueras generoso y lo compartieras con esta tu comunidad. Bueno, pues eso sucedió concretamente en Bogotá, en un viaje que hizo el presidente, el entonces presidente del gobierno del Reino de España, por 4 países de Iberoamérica, y en los cuales pues yo le acompañaba con otros periodistas. Y, hombre, el poder viajar en un avión con él durante tantos días y el estar juntos da mucho de sí, y fue una experiencia inolvidable que se repitió luego, no tanto como yo hubiera deseado, fundamentalmente porque Adolfo Suárez no gobernó mucho. No hubo demasiadas no dejaron gobernar opciones. mucho. A mí me parece que es importante también destacar la visión iberoamericana del presidente Suárez, cómo lo querían en América, cómo se los metía en el bolsillo, qué capacidad tenía para llevarse bien con ellos. Yo recuerdo el viaje desde Bogotá a Cartagena de Indias y bueno, al final resulta que yo me quedé porque tenía que enviar una crónica para la agencia EFE y me quedé sin puesto en el avión que acompañaba al presidente y fue él el que dijo, no, vente con nosotros, sube y ven con nosotros. Y me tocó justamente con una fila de por medio de donde estaba sentado el presidente de Colombia, Belisario Betancourt, y Adolfo Suárez. Y en un determinado momento, ahí se oye todo, le dijo el presidente Betancourt a Adolfo Suárez, pero Adolfo, por Dios, pero tú no eres de centro, tú eres socialista. Y entonces le dijo a Adolfo Suárez, socialista no, dejémoslo en socialdemócrata. Qué buena anécdota, qué vivencias. Y bueno, no accediste, ¿no?, a mayores proposiciones del presidente Suárez. Tú querías volar, querías Yo quería ser corresponsal, noticia, quería ser corresponsal. Y es verdad que Suárez ¿no? tenía mucho interés en que yo me incorporara al equipo de periodistas que entonces había en Moncloa, pero yo quería ser corresponsal, no he querido ser otra cosa en mi vida y quería, como dice el bolero, yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Qué bonito, de verdad. La juventud es Ahora así, de todas maneras. Qué bellas palabras siempre de Jesús. Jesús. Sí. Bueno, que ciertamente no ha sido olvidada del todo, pero yo creo que es lo que ha marcado la vida personal y política de Suárez, y ha sido la religión. Es decir, comentaban entre los más íntimos que precisamente fue el gobernador de Ávila, entonces Luis Herrero padre, quien coincidía con él en misa todos los días. O sea, era un hombre de misa diaria. Habló cuando él era un joven en el movimiento que fue tan criticado entonces y en la Falange, entonces se fijó en él, fue un poco el que lo apó. Luego Suárez perteneció al Opus, fue del Opus hasta que poco antes de ser nombrado presidente del gobierno. Quiero decir que la religión ha marcado mucho la vida en cuanto a su persona, la familia y también la forma de hacer política. No sé si Jesús estás de sí, acuerdo yo diría, eso. sí. No se ha hablado mucho de ello, pero ahí está. Yo creo que así, que sobre todo la fe. Es que ser un hombre de fe es fundamental en la vida. Cambian mucho las cosas. El creer que todo no se acaba aquí, el tener mirada larga, el pensar que hay algo más allá, el saber que estamos acompañados, que tenemos una obligación, esa parte social, esa parte tan humana de Adolfo Suárez, tiene mucho que ver también con el humanismo cristiano que él practicaba. Comporta una serie de reglas morales que desgraciadamente hoy no existen en todas las personas que nos gobiernan. Moralidad y ética. Y ética, claro. Claro. Vamos a escuchar, a mí me gustaría que nuestros telespectadores pudiéramos escuchar todos algunas reacciones y el sentir del pueblo llano y de castellanos y leoneses que se han acercado, que se siguen acercando, recordemos, hoy hasta las 12 de la noche, a esa capilla ardiente instalada en el Congreso de los Diputados en el Salón de los Pasos Perdidos. Estoy triste porque ha sido una gran persona, un gran político y se lo merece todo. Soy de Ávila, entonces es doble cariño.
como presidente. Ustedes que son jóvenes pues habrán oído hablar de ellos también, de don Adolfo Suárez y los que estamos aquí principalmente, si ustedes han visto la fila, somos de su momento. Lo que haga falta, se merecía todo, estamos muy contentos de haberle tenido de presidente. Y soy segoviana, contenta de que fuera gobernador de Segovia también. Sí, aguantando porque quiero darle un beso de despedida, aunque sea en el aire. Pues sí, es el mejor homenaje que le podemos rendir, haber salido desde Palencia a las 6 de la mañana en varios coches con el único ánimo de venir, rezar también por él para que descanse en paz y agradecerle todo lo que nos ha dado. Básicamente venimos a eso, a despedirle. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. De verdad, llama la atención la gente joven, es emocionante simplemente esto, lo vivió, ¿no? Mira, de todas conoce maneras, todos esos mediocres que se lo cargaron jamás van a tener un entierro como este. No, pero tampoco les importa. A ellos con tener el poder les vale. Es que no les importa el entierro, les importa vivir. Cuánta hipocresía. Yo esta mañana he visto las imágenes de la transmisión. Es decir, que la gente en la calle, yo sé cómo venía para aquí, alguno me lo ha comentado, dice, pero bueno, si muchos de los que se lo cargaron hoy hacían reverencia o se santiguaban ante su ataúd. Bueno, claro. La vida es así. Bueno, Adolfo Suárez, una de sus cualidades también era el perdón. El perdón. Seguro que los era nulo, lo seguro que los hubiera perdonado a todos. No tuvo nunca rencor. Porque era inteligente. Bueno, si alguien conoce, perdonad Fede, si alguien ha conocido y ha estado pegado a él, primero fue amigo, colaborador, cuñado, Aurelio Delgado, muy buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Cuánta generosidad en usted y desde luego nuestro más sentido pésame, el de esta casa de Castilla y León, el de mis compañeros, el de Castilla y León entera. Y digo, mucha generosidad por atendernos de nuevo en un día tan duro, tan doloroso. Sí lo es, doloroso, duro y emotivo, porque la verdad es que ver a este pueblo de Madrid aguantando 3 horas para presentar los respetos a Adolfo Suárez es realmente emocionante y te obliga naturalmente a mantenerte de pie. Claro. En fin, atenderles encantado, me siento castellano, profundamente castellano y estoy encantado. Claro, Aurelio también es abulense y antes recogía a un compañero que charlaba con usted que estaba sobrecogido, y le hemos nombrado por ello, por la cantidad de personas, de ciudadanos que se están acercando. Sí. Escuchábamos a castellanos y leoneses que han cogido autobuses desde primera hora para estar y han guardado colas pues de mucho tiempo, de verdad. Sí, cerca de 3 horas algunos, lo cual es increíble. Es emotivo, sí, es algo que te obliga a estar, vuelvo a repetir aquí, de pie firme. Y veíamos también, Aurelio, a su sobrino, bueno, y a toda la familia, seguimos viendo, estamos viendo la imagen en directo de esa capilla ardiente y al pie del cañón. Sí, efectivamente. Claro, es que es la respuesta mínima, viniendo gente como está ahí aguantando, porque Madrid hace algo de lluvia y frío. Y claro, no hay más remedio que estar aquí, bueno, por respeto, no solo por afecto y cariño a Adolfo Suárez, sino por respeto a la gente, al ciudadano. Claro. Frío fuera, pero mucho calor. Mucho calor dentro, sí. Y mucha tristeza, diría yo. Tristeza. Pero sí, mucha, sí. Yo no sé si queréis apuntar algo, darle el pésame lógicamente a Aurelio, pero preguntarle algo. Claro, el pésame que nos lo tenemos que dar todos, yo creo, pero bueno, a él también. Jesús. Aurelio, tú que estuviste tan cerca de él y que sufriste también tantas puñaladas traperas, tantas puñaladas y tantas zancadillas, y mira que os hicieron la vida imposible. ¿Cómo has visto ahora esta despedida? Bueno, hombre, yo primero siempre he dicho que una de las cualidades más destacadas de Adolfo Suárez ha sido siempre la generosidad. Creo que ha transcurrido el tiempo suficiente, evidentemente no para olvidar traiciones, defecciones y ataques injustificados de todo tipo, pero sí el tiempo suficiente para no olvidarlo, pero sí perdonar. Yo creo que Adolfo Suárez en los últimos años, consciente, y eso fue una página escrita que seguía escrita, pero que la pasó. Y bueno, pues la gente, me imagino y quiero pensar que la gente ha venido pues, por afecto y por respeto, no solo a Adolfo Suárez, sino por la obra de la que todos estamos disfrutando. Habrá que escribir evidentemente más sobre eso, pero en fin,
Ese es el resumen que quiero hacer en este momento. En este momento, y lo entendemos, Aurelio. Te dejamos porque, Ana, no sé si querías... Sí, los respetos, claro. Nuestro respeto, nuestro reconocimiento, nuestro cariño. Es un día para y ello. un abrazo muy fuerte para todos. Muchas gracias. Un abrazo, Aurelio, de verdad. Muchas gracias. Nuestro Muy más amables. hondo Adiós, adiós. Pésame, de verdad, Me y gustaría sentido pésame. contarles una anécdota, porque es que esta que voy a contar yo no es conocida. Porque éramos 4, bueno, no éramos 4, pero éramos unos poquitos más en Madrid, en una reunión de los comités provinciales y del comité regional en Madrid con el presidente. Yo recuerdo que una persona del partido le dijo: presidente, tenemos un sindicato y un periódico que nos son cercanos y quizás sería bueno intentar relacionarnos con él para... A mí no se me olvidará nunca la mirada de Adolfo Suárez. Una mirada incendiaria, y le dijo: fulano, no voy a decir el nombre, si para volver a gobernar España yo tengo que comprarme un sindicato o un periódico, prefiero marcharme a casa mañana. Eso dista mucho de las cosas que hemos visto después, en cuanto a comprar periódicos y sindicatos. Dista mucho, pero él era así. Él era así, tenía esa generosidad que decían, esa grandeza. Él no quería llegar por la puerta pequeña. Y en cuanto a otra cosa que han dicho, de que el pueblo es el que le está dando... Bueno, yo no tengo ninguna duda, porque es que en la historia de España todas las cosas grandes que se han hecho las ha hecho el pueblo. Nunca las han hecho los prebostes. Ni los grandes generales, ni los grandes cardenales, ni los grandes gobernantes, nadie. Lo ha hecho el pueblo siempre, todo. Ha salido bien o ha salido mal, eso es otra historia, ¿no? Pero todo lo ha hecho el pueblo siempre. Y así que no hay que extrañarse de esto. Hablando de anécdotas, contaban también que muchos se preguntaron por qué Adolfo Suárez nunca escribió unas memorias. Él mismo sí que hay libros escritos por otros autores, pero él nunca escribió. Y apuntaba a su secretaria que es que a él no le gustaba escribir, prácticamente no escribía nada y por lo tanto no escribió sus memorias. Y le preguntaron, bueno, ¿y algún día te decidirás a escribir? Cuando todavía él estaba bien las memorias, y dijo, no se me ocurriría, y en cualquier caso de escribirlas nunca las haría públicas hasta que muriera Su Majestad el Rey. Sí, pues porque tenía esa generosidad. Fijaros que estamos asistiendo a la mejor España. Sí. Esta es la mejor España. Este es un pueblo, porque España es esto, es un pueblo generoso, es un pueblo grande, son líderes como Adolfo Suárez. Eso es España. Y están es como si hubiera una llamada en estos momentos que nos estuviera diciendo: esta es la España que tenemos que recuperar. Esto es lo que somos. Y puede ser, y es posible. No sé, a mí me parece que es impresionante, ¿verdad? Es impresionante. Yo, un poco conectando con lo que estabais diciendo, ¿no? Yo creo que quería resaltar una cosa que Suárez hizo bien, pero que curiosamente le salió mal. Y yo creo que eso explica muchos de estos problemas que estamos aquí sacando. Conecta también con lo que tú decías, ¿no? De que era hombre de Estado, pero no hombre de partido. Sí. Yo leí ayer también una entrevista que dejó él, que se quedó sin publicar, de cuando él era presidente, no sé si la conocéis, que sacó el ABC luego en el año 2007, muchos años después. No la publicaron porque era una entrevista muy íntima donde él se confesaba mucho en tono personal y claro, sus asesores dijeron, no, esto no lo saques siendo presidente porque un presidente no puede ser tan íntimo. En esa entrevista, y conectando con lo que decís, conecta muy bien con lo que decís, él un poco decía que había dejado un poco de lado las cuestiones de partido, las cuestiones parlamentarias y que se había concentrado sobre todo en sus labores de gobierno y en llevar para adelante lo que era un país, ¿no? La tarea enorme que tenía enfrente. Bueno, siendo un poco analíticos, ¿no? Y siendo un poco críticos, démonos cuenta de que esto a Suárez al final le salió mal. Es decir, le salió muy bien la parte de... Pero al final, como figura, el haber dejado, el no haberse preocupado de rodearse de sus propios... estos mediocres que decís, o el no tenerlos contentos y tal, al final hizo que todos ellos vinieran con sus puñaladas traperas y acabaran con él apuñalado. Es decir, y en ese sentido me preocupa que la enseñanza que se haya extraído en España, y que es la que estamos todos detectando, es que los que hayan venido después hayan dicho, ajá, voy a aprender en piel o en espalda puñalada de Suárez por mí, voy a preocuparme muy mucho, y eso es lo que yo me temo que está pasando entre los, entre comillas, líderes que tenemos ahora, que por supuesto no son líderes a la altura de lo que fue Adolfo Suárez, están demasiado preocupados en que no les pase lo que les pasó a Adolfo Suárez, y por eso quería decir que era algo que él hizo muy bien, pero que desgraciadamente le salió mal y que también está a lo mejor repercutiéndonos negativamente a nosotros, sin culpa por parte de él. Yo creo que ahí Suárez, y se sabe que tenía ambición de poder, porque desde niño ya decía él a sus compañeros, voy a ser presidente del gobierno. Sí, pero el poder se puede utilizar, como lo utilizó Suárez, para
engrandecer y servir al pueblo, o se puede utilizar el poder para servir a uno mismo, servir al partido. Yo creo que ahí estaba la diferencia, o esta diferencia del poder. Exactamente. Pero él se como que se concentró mucho, ¿no? Él decía que dejó durante meses incluso el Parlamento, que al final fue... Claro, yo guardo un recuerdo vago de aquella época, pero ocurrían cosas como que parlamentarios tuyos se te iban a otro partido y votaban en contra. Bueno, entonces, pero es que porque en ese momento el partido se le fue un poco de las manos. Se le fue de las manos. Es que UCD fue un invento, en realidad, no era un partido, era un invento. Un invento necesario, pero invento. A lo mejor tenía que haber hecho un poco más partido, sin llegar a los extremos de ahora de estos partidos hiperdisciplinados, en los cuales el líder tiene el control absoluto. Eso era imposible. Pero es que se nos olvida una cosa muy importante en todo esto, que es la siguiente. Decía Luis Cernuda, a quien todo el mundo, mucha gente detestaba, y él decía: el día que me muera veréis cómo me quieren. Dirán entonces, se murió Luis Cernuda, viva pues Luis Cernuda. Y eso es muy español. Sí, lo hablábamos desde luego. Eso es muy español. Las cosas, yo siempre digo y repito, y tú lo sabes, Cristina, porque te lo he dicho muchas veces, las cosas en vida, siempre en vida. Yo esto de que esperen a que la gente se muera para decir qué bueno era, para darle el collar de quién, de Carlos III, no, el Toisón ya se lo había, el Toisón no, la Casa Real es la única que lo ha hecho bien. Le dio todo lo que le podía dar en vida. Le dio el premio Príncipe de Asturias y le dio el ducado, lo engrandeció y le dio el Toisón. O sea, la Casa Real es la única que lo ha hecho bien. Porque no ha habido un reconocimiento en vida y cuando... Claro, yo por eso se lo preguntaba antes a sus amigos del país, o de la gente, o de los partidos, o del Congreso. Nunca se le hizo público ese reconocimiento, salvo lo que la Casa Real, como apuntaba, sí que llevó a cabo. Dios nos libre del Día de las Alabanzas. Decía antes, es que hizo un ensayo que le salió mal. Yo creo que puedo afirmar que es que a Adolfo Suárez le importaba muy poco que le saliera mal. Exactamente. Lo que le importaba es que saliera mal. Él volaba alto, volaba alto. Claro, a mí esa imagen, vamos a hacer una pausa, esa imagen en su sillón, era capaz hacia atrás, en la votación... Porque era un hombre anticipativo. Fue tremenda, estaba trabajando no para ganar unas elecciones, sino para aupar la vida y levantar un país, que es algo muy distinto. ¿Cómo respiraba? Porque pensaba en España. Vamos a recordar esa historia de la que hablaban los contertulios y vamos a hacer una pausa, pero continuamos. El Partido Socialista encabezaba en ese momento la vanguardia democrática y olía al poder y fue muy duro con Suárez. Llegó un momento en que Suárez no tenía más salida que la dimisión o la convocatoria otra vez de elecciones a un año de haberlas hecho las otras. Si hay algo en la vida que más nos duela es la traición, el abandono, la puñalada por detrás. Bueno, y eso lo sufrió Adolfo Suárez desde los más íntimos, la prensa, un desastre. Fue un hombre maltratado. Y Adolfo se dio cuenta que no podía caminar, que ya no merecía la pena, o sea, si no se fiaba de los que tenía en su propio despacho o a su vera en su propio partido, no merecía la pena continuar. Yo creo que fundamentalmente lo que nos tenemos que plantear es que no es nada fácil renunciar al poder voluntariamente. El tiempo nos ha enseñado a mirar lo que ocurrió ese día y los posteriores en España con otros ojos. Bueno, pues continuamos en directo en Vamos a Ver, veremos en unos instantes ese Congreso de los Diputados donde de forma incesante el pueblo de España está queriendo acercarse a la Capilla Ardiente para dar su último adiós, su especial homenaje al presidente de los presidentes. Se han abierto la Puerta de los Leones y vemos cómo asciende la gente hasta el interior de ese salón de los pasos perdidos. Jesús. La gente corriente y moliente, ¿verdad? Efectivamente. Sí. A mí me gustaría hablar un poquito, así, aunque sea el protagonista, por supuesto, es Adolfo Suárez, pero lo es también su hijo.
Suárez y Llana, porque Adolfo Suárez, hijo, que está allí, con qué entereza, ¿verdad?, con qué generosidad está allí para estar cerca de la gente, porque él está sobre todo por respeto a los que están pasando, más que nada, y porque además a mí me parece que es un hijo ejemplar, que tiene mucho que ver con las cualidades... ¿Ha heredado de su padre esos valores? Sí, las convicciones de su padre y la humildad, la naturalidad. Yo recuerdo que a mí siempre que he hablado con él me decía, mira Jesús... Bueno, tú le hiciste un programa precioso. Sí. Nosotros tenemos mucha suerte porque esto que nos está pasando a nosotros le sucede a muchísimas familias españolas, a miles de familias, y nosotros tenemos mucha suerte porque tenemos una situación que nos permite que papá esté cuidado, que papá esté bien, y cuántos españoles no pueden hacerlo. O sea que yo no tengo motivos para quejarme, al contrario, para dar gracias por todo. Qué bonito. Refiriéndonos a ese programa y a esa entrevista que le hiciste a Adolfo, Jesús, vamos a ver unos minutos de la entrevista que le hiciste a Sancho Gracia, que era íntimo amigo de Adolfo Suárez, y las vamos a escuchar. Aquella noche en la que dimitió Adolfo Suárez, y tú estabas allí, a su lado. El único que no estaba triste era él. Lo recuerdo como si fuera hoy, que le decía a unos cuantos, no voy a decir los nombres, pero había unos cuantos. Como hay alguno que está muerto, a Pepe Julián le decía, pero no pongáis esa cara, no pongáis esa cara, esto es así, esto se dimite y se dimite. Después, lógicamente, hubo una, llamémosle, reflexión, pero cuando dimitió lo tuvo muy claro. Le hacía la vida imposible. La vida imposible, los bancos, los militares, hacía la vida imposible a todo el mundo. Y una de las cosas que más influyó ahí fue la legalización del Partido Comunista, sin que se enterase nadie, que no se enteró nadie. Pero eso fue una apuesta suya, ¿no? Yo no sé si yo eso no pregunté. Yo de política con Adolfo hablaba muy poco, yo estaba ahí mirando siempre. Pero yo hablaba. Pero erais muy amigos. Sí, claro que sí. Claro que sí. Pero te repito, yo creo que ha sido creo que lo mejor que tuvimos para la transición. No sé si se llegó a hacer al 100% la transición, pero bueno, fue lo mejor que hemos tenido, y de ahí continuamente como ha seguido la trayectoria democrática en España, ¿no? Bueno, alternancias. Jesús, ya no está ninguno de los dos, estos dos grandes amigos. Sí. De hecho, Sancho Gracia murió poco después de esa entrevista, muy poco después. Ya se le nota en la entrevista, ya se ve que habla con dificultad, le costaba mucho, tuvimos que interrumpirla varias veces porque se ahogaba. Bueno, es tremendo. Sí. Pero cuestiones importantes, no está ninguno, no está ni el uno ni el otro. Ni el uno ni el otro. Todo es llegar y partir, dice Jorge Luis Borges. Todo es llegar y partir. Se hace raro. Y quedarnos con ese... Oír dimisión. Sí. Dimisión, ¿no? Sin comisiones, sin dineros en Suiza, sin ERES, tal. Ya no existe esa palabra. Ha cambiado tanto en tan poco tiempo, ¿no? Es bueno que los jóvenes escuchen lo que pasó en esta España nuestra. El tiempo pone a cada uno en su sitio, ¿no? Otro refrán también muy bueno, castellano. Que sepan que se puede hacer la política de otra manera, hay otra manera de hacer política. Yo creo que esta es la gran enseñanza el gran regalo que nos hace Suárez hoy, que está muerto. Pero fíjate, Ana, que, Adolfo Suárez era muy joven cuando llegó a ser presidente del gobierno. Se reunió de gente joven. Yo cuando viajaba por esos mundos de Dios con él, tenía 23 años, iba a cumplir 24, era un crío. Así era la mayor parte, bueno, no sé... incluido el rey. Incluido el rey. Ónega, que era el que realmente le hacía los discursos. Y el que hizo el discurso tenía 28, 29 años, tenía 4 años más que yo escasos, porque creía en la gente joven. El problema de estos partidos de ahora es que se han convertido en una especie de monolitos que no dejan que descolle la gente joven,
que cuando ven que alguien tiene valía, como... Como los cangrejos. Para abajo, como los cangrejos. Y claro, el futuro se hace mirando hacia adelante. ¿Y quién mira hacia adelante si no es la gente joven? Por eso hay que apostar por la gente joven. Y por eso es que, pero los partidos son los primeros que tienen que hacerlo, dejándoles, y no es a través de crear estructuras allí, no, es a base de buscar los mejores en la sociedad civil, allá donde estén, dando entrada a la gente normal, Y que tengan profesiones. Exacto. Y jóvenes que tengan formación y que tengan una profesión. ¿Qué de conclusiones importantes estamos sacando hoy? Qué regalo, apuntaba Ana y tiene razón, y lo habéis dicho todos, qué regalo sin quererlo está dejándonos Adolfo Suárez. Estamos viendo en primer término desde la capilla ardiente, bueno, pues el rostro apenado, pero con entereza de su hijo, y tenemos al otro lado del teléfono a José Ferrer, amigo íntimo de Suárez, de Adolfo Suárez, que ha compartido momentos importantes en la vida del expresidente. Fueron juntos al instituto y a la universidad, y Suárez le pidió que entrara en política y que le acompañara. En fin, José le define como entrañable, amigo, leal y generoso. José Ferrer, sentimos profundamente el dolor que tiene que estar pasando. Muchas gracias, muchas gracias. Es un dolor, yo creo que es compartido por muchos españoles. Sí, dígame. Sí, está también sobrecogido viendo la reacción que está teniendo el pueblo español. Sí. La reacción del pueblo español, pues impresionante, no cabe duda, y a mi modo de ver justificada, porque es un hombre que ha hecho tanto por España, que se merece este reconocimiento, aunque tardío, pero justo, que se le está dando ahora. Aunque tardío, tenía que haber habido una reacción pues hace sí, años cuando él pudo disfrutarlo. Efectivamente, así lo pienso yo por lo menos. Bueno, se podría añadir que nunca es tarde si la dicha es buena. Desde luego, no. Y el reconocimiento que le está haciendo el pueblo español, como decía antes, es impresionante, muy generoso, en correspondencia a la generosidad que ha demostrado siempre. Antes de despedirle, José Ferrer, tenemos ya muy poquito tiempo, pero queríamos desde luego que entrara. ¿Cómo recuerda usted, o cómo le gustaría que recordáramos mejor los castellanos y leoneses a su amigo, no al político, a su amigo Adolfo Suárez? Sí, pues a mi amigo me gustaría que le reconocieran como una persona tremendamente afectiva, muy generosa, muy amigo de los amigos y muy conciliador, muy dispuesto siempre a entenderse con todos, y una persona muy amable y extrovertida, que se daba todo por los amigos y por cualquier circunstancia. Así como una persona, en una palabra que yo creo que reúne todo, una persona buena. En el amplio sentido de la palabra, ¿no? Que diría el poeta. Gracias. Gracias, de verdad. Gracias, José Ferrer. Gracias a ustedes. Adiós. Bueno, pues se nos ha terminado el tiempo, Fede, pero sí, bueno, una cuestión. Por las declaraciones que estamos viendo de sus seres queridos, de sus amigos, incluso de familia. Tengo la sensación de que Suárez no se sintió querido o reconocido en lo que había hecho hasta que perdió la memoria, ¿no? Bueno, es que es lo que decía antes Sancho Gracia, es que le hicieron la vida imposible. Estaban todos contra él, la conferencia episcopal, los banqueros, los militares, su propio partido. Pero es que le negaron, situaciones. Sí que os voy a pedir, tenemos 2 minutos para que despidáis con una frase, Ana. Sí, cuando fue la Suárez, paz, negaron a dársela. Vuelve. Fede. Eso es desgraciadamente difícil, pero... El espíritu Suárez. Yo lo que quiero decir, el espíritu de Suárez, el espíritu de esa gente estupenda que hubo en España, que vuelva, por favor. Fede. Bueno, que sirva al menos esto para que se tome ejemplo, se aprenda de los errores y si es posible se recomponga una clase política que está completamente, yo creo que en estos momentos rota el contacto denostada, que tiene ¿no? con el pueblo real. Pues que dejemos aparte ya a los mediocres y a los arribistas y que nos dediquemos a buscar un líder que falta nos hace. Jesús. Pasó haciendo el bien a manos llenas, que es como hay que pasar por la vida. Lo demás es paisaje. Lo demás es paisaje. Que eso que él conseguía, ¿no? Tantas veces del consenso, bueno, pues que al menos durante un periodo que es el de su recuerdo lo tengamos también entre nosotros. Al menos consensuemos esto, ¿no? El honrar su memoria. Yo os agradezco mucho a todos
de verdad, vuestra presencia hoy en este especial homenaje a la figura de Adolfo Suárez. Mañana, por supuesto, también estaremos en esa catedral de Ávila. Vamos a hacer de nuevo una pausa, pero continuamos. Bueno, seguimos, queridos telespectadores de Castilla y León en directo. Esther Bermejo, buenas tardes. Buenas tardes. Y vamos a poner un punto y seguido esta mañana con música, con un castellano y leonés. Viene desde Zamora. De Salamanca. Ay, perdón, de Salamanca, y toca el acordeón. Pero yo no sé si hemos tenido actuaciones de acordeón, yo no recuerdo. Yo no recuerdo, pero lo bueno que tiene nuestro invitado de hoy es que fusiona el acordeón con todo tipo de música y con todo tipo de instrumentos. Raúl. Raúl Díaz, buenas tardes. Buenas tardes, Cristina, buenas tardes, Esther. Buenas tardes. Y todo comenzó con un berrinche, he oído. Sí. A los 12 años que no querías acordeón, pero era el único instrumento que quedaba por coger. Y fíjate hoy, un inseparable. Sí, mira, un matrimonio. Donde, un matrimonio. Donde voy yo, va él. Colorido, diría yo, ¿no? Colorido, ¿eh? Querías la guitarra eléctrica y ahora no lo cambias. Ahora no lo cambio. De hecho, sigo tocando guitarra eléctrica de otros instrumentos, que es lo que me permite fusionar, ¿no? El tener un conocimiento global de otros instrumentos. Pero no, ahora no lo cambio. Es un matrimonio inseparable. Y de otros países, por ejemplo, la música argentina, la cubana, te lo traes a tu terreno, ¿no? Sí. También a la música charra. Sí, intento llevar todos los enfoques de otras músicas, de Cuba, de Argentina, de Italia, pues eso, tener pinceladas de otros países y fusionarlo con principalmente la música nuestra de Salamanca y también de Castilla y León, toda en general. Que eso se te ha reconocido ahora. Sí, y ahora... A ver, ¿por qué se te ha reconocido? Se ha reconocido. Nos trae un premio. Ah, bueno, pues a ver, cuéntanos. Pues nada, yo creo que es un poco el reconocimiento a tantos años de trabajo, años atrás, ¿no? El poder participar en un concurso para jóvenes talentos, por decirlo de alguna manera, y es un premio el poder pasar en primera fase con un 37% de las votaciones, que son gracias al público que me sigue y el público que cree en mi trabajo. Concurso regional Jóvenes Valores de la Música Tradicional. Eso es, sí. Qué bien. Porque es que lo mismo acopla el acordeón al cajón flamenco que al pandero cuadrado de Peñaranda. Peñaparda. Nosotros cambiamos los nombres. Pandero cuadrado de Peñaparda, sí, un instrumento muy... Parda, la estás preparando, parda. Sí, ¿Cómo muy se bien. hace eso? Pues eso primero se hace estudiando los ritmos que se tocan con ese tipo de instrumentación de percusión de la zona de Peñaparda y luego después pues aplicándolo al acordeón y conociendo también técnicas de composición y de armonía. Oye Raúl, como también nos ven muchos telespectadores jóvenes y además como apuntaba Jesús Fonseca hay que apoyar a esa juventud, ¿qué les dirías si a lo que quieren dedicarse es a la música y están un poco desorientados o la música tradicional les da un tanto de pereza? ¿Qué les diría? No me mires, tú contesta porque tenemos nada de tiempo. Pues no ¿Qué sé, les dirías? No sé, que se animen, se lancen a la piscina y que no tengan miedo. De hecho, yo intento llevar la música tradicional a un terreno folk y acercarlo a la juventud. Cógete tu amigo Eso es. inseparable de viaje y vete hacia nuestro escenario. ¿Y qué nos vas a tocar? Pues voy a tocar una canción de Salamanca, de un cantador flamenco de Rafael Farina, que en su día el Mariquelo, un tamborilero de Salamanca, Mariquelo. lo llevó a un fandango serrano y lleva por título El oro le dijo al cobre. El oro le dijo al cobre. Ah, el oro le dijo al cobre. Bueno, pues con esta canción, Esther, nos despedimos de ustedes. Mañana saben que en torno a las 4:10 de la tarde, en punto, estén preparados unos minutos antes, entraremos en sus hogares, si nos dejan, claro. Les dejamos con nuestro acordeón, el acordeón, yo creo que terminó antes. Raúl Díaz, un aplauso.